directa. La apertura de la comunicación y el cierre de esta se conoce como sesión. Obviamente cuenta con un tiempo determinado. Garantiza que la sesión permanezca abierta el tiempo suficiente como para transferir todos los datos que se están intercambiando. Claro, va a haber un mecanismo de la red que va a establecer o va a mantener la sesión abierta hasta cuando esta indique de que ya finaliza la conexión. Entonces, de esa manera se cierra la sesión, evitando de que hayan tal vez conexiones impostoras que quieran suplantar y continuar con esa sesión. Entonces, cierra la sesión directa de ese identificador como tal y hasta ahí llega. Establece puntos de control en una transmisión. Es decir, que cada determinado tiempo establece un punto de control, comunicando, como dando un visto bueno de que las cosas van bien, que si existe una comunicación directa, se está manteniendo o hay algún error, entonces se va manteniendo algunos mecanismos para el establecimiento de puntos de control en una transmisión, en una transmisión o en una sesión, llamémosle, ¿no? Bueno, posteriormente cierra sin demora la sesión para evitar también los desperdicios de los recursos. Entonces libera el canal de transmisión, por lo tanto libera el ancho de banda de esa conexión. Entonces, como ven, no es bastante compleja ya esta capa, pero tiene funciones muy interesantes y también necesarias, ¿por qué no? Luego hablamos de la capa de presentación. Esta capa también es menos compleja, tiene 3 funciones principales que de alguna manera también pueden entrar en juego en determinados momentos dentro del funcionamiento de una red. Como vemos aquí en el gráfico, son esas sus 3 funciones principales: encriptación, compresión de datos, del verbo comprimir, y translation, que viene a ser traducción o formateo de datos común, dicho en otras palabras. Así lo especifican algunos libros. Prepara los datos para que se pueda usar la capa de aplicación, o sea, la capa de arriba, le brinda un servicio a la de arriba. Es decir, hace que los datos se preparen para su consumo por las aplicaciones, indicando cuál es el tipo de datos que se están enviando, si bien es cierto son ceros y unos, ya, pero 0 y 1 que corresponde a imagen, o 0 y 1 que corresponden a un audio, o 0 y 1 que corresponden a un archivo. Entonces, de alguna manera le avisa a la red qué tipo de formato se está realizando, si es que existe alguna compresión también en la información que se está enviando, y si es que existiese algún mecanismo de encriptación, también se maneja a nivel de capa 6. Es responsable de la traducción, el cifrado y la compresión de datos. Esas son las 3 principales funciones. Se encarga de la traducción y representación de datos para que las aplicaciones puedan entenderse mutuamente. Por ejemplo, si están trabajando con formato ASCII, con formato ABCD, etcétera. Entonces, todo lo que tiene que ver con representación de datos de acuerdo al formato que se está utilizando es en esta capa donde se realiza ese tratamiento. No tiene más función esta capa, como le digo, es menos compleja, pero tiene sus cosas, ¿no? Que ayuda también al entendimiento de cómo funciona una red a través del modelo de 7 capas, el modelo OSI. Finalmente tenemos la capa de aplicación, la capa 7, la capa de aplicación, que proporciona servicios de red directamente a las aplicaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una aplicación, un navegador web. Un navegador web puede ser, por ejemplo, el Firefox, puede ser el Safari, el Google Chrome, cualquier otro. Eso es una aplicación que sirve para navegar por Internet, obviamente. Pero como tal, cuando introduce datos o recibe datos, cuando entra a una red, por así decirlo, una intranet incluso puede utilizar un navegador para un sistema web. Entonces es un requerimiento a la aplicación web que va a contener una serie de protocolos que brindan servicio a la aplicación del usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Que la aplicación del usuario no es lo mismo que la capa de aplicación. No es lo mismo, lo recalco. Mucha gente confunde y piensa que la capa de aplicación es la aplicación. No, no es lo mismo. Una cosa es la aplicación y otra cosa es la capa de aplicación. La capa de aplicación que corresponde a la red es el conjunto de protocolos y servicios que la red va a brindar, va a poner a disposición del usuario a través de la aplicación correspondiente. Por ejemplo, el navegador web es una aplicación que va a consumir.
Por ejemplo, el Filecilla es una aplicación que va a consumir el protocolo FTP, por ejemplo, para el manejo del servidor. ¿Me entienden? Ese dato es muy importante. Bueno, ¿qué otras características tenemos? Se proporciona servicio de red directamente a las aplicaciones. Se proporciona servicio a la aplicación. Aquí se da a entender que no es lo mismo, ¿no? Se debe aclarar que las aplicaciones del usuario no son parte de la capa de aplicación. Es muy independiente. Las aplicaciones de software como navegadores web, clientes de correo electrónico, por ejemplo, dependen de la capa de aplicación para iniciar comunicación. Cada que quieran conectarse a una red o ejecutar los servicios que esta aplicación brinda, necesitan de protocolos que la red le va a brindar para poder acceder a los demás servicios, para poder acceder al servidor, para poder acceder a compartir recursos e información. Esa aplicación necesita entrar a la red a través de los protocolos que brinda la capa de aplicación. Entonces, voy resaltando, no es lo mismo. La capa de aplicación es responsable de los protocolos y la manipulación de los datos de los que depende el software. Entonces, vuelvo a ver, la capa de aplicación es responsable de los protocolos y manipulación de datos de los que depende el software para presentar datos significativos al usuario. ¿Ya? Entonces, más que todo, es un servidor brindador de protocolos y funciones que vienen de parte de la red para que el usuario la utilice en su aplicación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Con esto entonces estaríamos ya viendo en muy pocas palabras lo que son las funciones principales de las 7 capas del modelo OSI, que como comprenderán abarca desde lo que es la parte de interacción con el usuario, el tratamiento de esa información a través de las demás capas intermedias, hasta el acceso o la introducción de esa información, transformación de 0 y 1 a impulsos eléctricos o impulsos de radiofrecuencia o impulsos lumínicos si es fibra óptica. Entonces, ese tratamiento desde donde se genera la información hasta donde es colocado en un cable y se transmite la información. Y obviamente la recepción con el proceso inverso, eso se conoce como encapsulamiento y desencapsulamiento, que es algo que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿alguna pregunta de las 7 capas que les acabo de presentar? ¿Algún comentario? Los escucho. Pregunta para el curso, entonces. Yo le hago una pregunta a ustedes. Con al menos cuántas capas del modelo OSI ya puede funcionar una red de computadoras o una red de datos, llamémosle si quieren. Como bien dijimos al principio, no siempre se utilizan las 7 capas. Podemos prescindir de algunas capas y una red igual va a funcionar. Es una de las características flexibles que tiene el modelo OSI. Lo comentamos cuando hablamos de las 7 características. Entonces, la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión, la capa de presentación y la capa de aplicación. Son las 7 capas que hemos visto. Cada una con funciones muy específicas. Por ejemplo, la capa 5 y la capa 6, la capa de sesión y presentación, no son tan complejas. Se utiliza en determinados casos, pero no se utiliza siempre. Pero una red de datos, para que digamos, ya, esto es una red, ¿con cuántas capas mínimamente tiene que contar para que funcione? ¿Qué dicen ustedes? A ver, analicemos. Con 2, pienso yo. La Ya, capa física y la de enlace de datos. ya, ¿por qué, Andrés? Porque ya con la física tendríamos, por así decirlo, la ruta y el enlace de datos es la encargada de la que va a conectar, digamos. Exactamente, eso es lo que dice Andrés, es correcto, que ya lo comentamos también, ¿no? Cuando hablamos del ejemplo de la impresora. Por lo menos con 2 capas puede llegar a funcionar una red, es decir, obviamente en determinados casos, no es que siempre, ¿no? Pero podemos llamarle red de datos a algo que por lo menos con 2 de las 7 capas ya pueda funcionar. Ya se establece una conexión, ya se establece un acceso al medio,
necesitamos de la capa física sí o sí, porque sin capa física no tenemos interconexión, ya sea con medio guiado o con medio no guiado, necesitamos de la capa física, indispensable. Luego, si agarramos solo la capa física, conectamos, no tenemos, nuestra tarjeta de red tal vez ni siquiera esté funcionando, no sé. ¿Qué vamos a tener? No tenemos una red como tal todavía. No va a haber un reconocimiento de dispositivo, no va a haber un mecanismo de control de acceso al medio de transmisión, no va a haber nada. Serían dos cables conectados como un enchufe de corriente y nada más, pero no está transmitiendo nada. Para que ya exista ese flujo de información necesitamos de los protocolos de la capa 2, que viene a ser el control de acceso al medio y las demás funciones que tiene, ¿no? Control de flujo, control de errores y etcétera. Ejecutamos la capa 2, que además tiene manejo de direcciones físicas. Al tener manejo de direcciones, ya identifica a cada usuario, a cada host dentro de una red. Entonces ya existe identificación, ya existe control de acceso al medio, control de flujo, ya existe una red de datos. Esa sería la justificación entonces para decir que una red por lo menos sí o sí necesita de las dos primeras capas para que exista una red de datos. Caso contrario, no existe. ¿Alguna pregunta? Bueno, tomen nota entonces, el siguiente trabajo práctico es el siguiente. Anoten primero, explique el modelo OSI y luego realice un resumen de las 7 capas del modelo OSI. Un resumen bien resumido, vale la redundancia. No quiero mucho detalle, quiero en resumen las 7 capas del modelo OSI. Y bueno, el primer punto, explique el modelo OSI, significa sus características, por qué fue creado, cuándo, para qué sirve, todo, ¿no? A nivel conceptual del modelo OSI. Ya, ese sería el siguiente práctico. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, más de una hora tenemos aquí hablando, son las 8, tenemos tiempo, ¿no? Vamos a hacer un break para continuar con la última parte, ya la parte 4 de esta unidad, en la cual vamos a hablar sobre encapsulamiento y desencapsulamiento. Entonces, son las 20:10 horas. Conectamos a las 20:30 horas, compañeros. A las 8:30 nos conectamos, ¿ya? Hacemos una pausa. Permiso.